El apóstol Juan es lanzado en un caldero de aceite hirviente. Una escena inolvidable en una era de desafíos inimaginables y pruebas ardientes. Surge la inspiradora historia de un hombre cuya fe trascendió los límites de lo posible. Imagine ser testigo de milagros divinos, caminar junto a Cristo mismo, ante el peligro mortal, encontrarse rodeado por una fuerza inexplicable que desafía la muerte. Esta no es solo una narrativa de fe antigua. Es una invitación a sumergirse en las profundidades del poder inquebrantable de la creencia y la perseverancia, que define el legado del apóstol Juan. Desde los primeros momentos de este relato, será transportado a un tiempo donde la verdad y la fe eran puestas a prueba en cada paso. Al explorar juntos la vida extraordinaria de Juan, descubriremos no solo la esencia de su increíble supervivencia, sino también la luz que emana hasta hoy, guiándonos a través de la oscuridad de la duda y el miedo. En esta travesía a través del tiempo, donde los milagros no solo son posibles, sino vívidamente presentes en la vida de quienes se atreven a creer, la historia del apóstol Juan no es solo un testimonio de fe, sino una prueba viva de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, hay una fuerza mayor que nos llama a confiar, a esperar y a superar. Descubra hoy la fuerza que reside en la fe verdadera y cómo, incluso en las horas más sombrías, hay una luz que nunca se apaga. Sabiendo que el Señor Jesús realizó muchos milagros y que cada uno de ellos tuvo resultados, no creo que en todo el mundo habría espacio suficiente para los libros que se escribirían. Si escuchaste que el apóstol Juan fue lanzado en un caldero de aceite hirviente y milagrosamente sobrevivió, eso es correcto. De los 12 apóstoles llamados por Jesús, 10 murieron como mártires. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida, Mateo 27, 5, pero el último apóstol en morir tuvo un destino muy diferente. El apóstol Juan fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y escritor de algunos de los libros del Nuevo Testamento. Juan es generalmente conocido dentro de la tradición cristiana como el discípulo amado, Juan 7 y 26. Era hijo de Zebedeo y María Salomé, y su hermano Santiago también pertenecía al grupo de los 12 discípulos de Jesús, Mateo 4 y 21. Posiblemente Santiago era mayor que Juan, ya que siempre se menciona primero en los evangelios. Juan era pescador de profesión y su padre era un hombre próspero en el negocio de la pesca, pues tenía algunos empleados, Marcos 1 y 20. Juan sería el más joven de los dos apóstoles, probablemente teniendo alrededor de 24 años en la época del llamado de Jesús. Antes de convertirse en uno de los discípulos de Jesús, Juan era seguidor de Juan el Bautista, Juan 1, 35-37. Tras un primer encuentro con Jesús, se convirtió en uno de sus discípulos regulares. Algunos eventos registrados en los evangelios nos ayudan a entender un poco sobre la personalidad, carácter y apariencia de Juan. En una ocasión, el Señor Jesús llamó a Juan y Santiago, hijos del trueno, Marcos 3 y 17, lo cual probablemente apuntaba a la naturaleza explosiva de los dos hermanos. Esto indica que, normalmente, eran hombres con emociones controladas, pero en ciertas situaciones la ira se manifestaba rápidamente. Un ejemplo de esto puede verse cuando los habitantes de una aldea samaritana se negaron a hospedar a Jesús. En esa ocasión, los dos hermanos sugirieron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para consumirlos?». Lucas 9 y 54. En otra ocasión, alguien que no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles estaba expulsando demonios en nombre de Jesús. Juan entonces fue a quejarse al maestro diciendo: «Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue». Marcos 9 y 38. Aunque tal afirmación apunta a un temperamento fuerte, también indica el profundo amor y la gran lealtad que Juan y su hermano tenían por Jesús. Esto significa que nadie conocía a Jesús más que Juan. Caminaba con Jesús diariamente. En la noche de la última cena, fue él quien se reclinó en el pecho de Jesús y personalmente preguntó sobre la identidad del traidor, Juan 1 y 25. Jesús confió a Juan el mayor número de responsabilidades y estuvo presente en casi todos los momentos y eventos narrados en el Nuevo Testamento. Destacamos 3 ocasiones importantes en el ministerio de Jesús donde Juan estuvo presente. Primero, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5 y 37. Segundo, en el momento de la transfiguración, Mateo 17, 1, y tercero, durante el periodo en que Jesús estaba en Getsemaní, Mateo 26, 37. Además, el evangelista Lucas también nos informa que Juan y Pedro fueron las 2 personas encargadas por Jesús de preparar la última cena, Lucas 22, 8. En el momento de la crucifixión,
El apóstol Juan es el discípulo que aparece más cercano a Jesús en el Calvario. También recibió de Jesús la tarea de cuidar de María, su madre, Juan 19, 26-27. Después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén en la asamblea de unos 120 discípulos cuando Matías fue elegido por sorteo, y fue numerado con los otros 11 apóstoles, Hechos 1 y 26. Juan estuvo presente en el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, lo que resultó en 3.000 personas siendo añadidas a la congregación ese día, Hechos 2 y 41. Después de la muerte de Esteban a manos de judíos enojados, surgió una gran persecución contra la congregación en Jerusalén y los discípulos fueron dispersados, pero Juan, junto con los otros apóstoles, permaneció en Jerusalén, Hechos 8, 1. A medida que avanzaba en edad, Juan fue testigo de la crucifixión, la ruina del majestuoso templo y fue encarcelado varias veces a medida que su predicación convertía a muchas personas al cristianismo. Sin embargo, los doctores de la ley estaban cada vez más llenos de odio contra Juan por su fidelidad a la causa de Cristo. Declararon que nada prevalecería contra los cristianos mientras el testimonio de Juan resonara en los oídos del pueblo. Para que los milagros y enseñanzas de Jesús fueran olvidados, la voz de Juan tendría que ser silenciada. Como los otros apóstoles, Juan sufrió muchas persecuciones durante su vida por predicar la palabra de Dios. Alrededor del año 81 después de Cristo, emergió el emperador romano Domiciano, quien comenzó a exigir adoración a su persona como si fuera un dios. Este fue el primer emperador en perseguir a los cristianos de manera sistemática, pues aquellos que se negaban a adorarlo como Dios eran azotados, encarcelados y muertos. Domiciano convocó a Juan a Roma para ser juzgado por su fe ante las autoridades. Las virtudes del apóstol fueron manchadas por falsos testigos que lo acusaron de enseñar herejías y de ser un dios. Por estas acusaciones, Juan fue encarcelado y condenado a muerte. Fue llevado al centro del Coliseo, donde cientos de personas esperaban su ejecución. Fue lanzado en un caldero de aceite hirviente, pero el Señor preservó la vida de su siervo fiel y ningún cabello suyo fue quemado. De la misma manera que preservó la vida de los 3 hebreos en el horno ardiente, Daniel 3 y 27. En ese momento, la multitud se arrodilló y dio gloria a Dios. El emperador, asombrado por el gran milagro, no se atrevió a hacer un segundo intento en la vida de Juan. La mano de la persecución cayó nuevamente sobre el apóstol, y por decreto del emperador, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, 9. Algunos historiadores argumentan que Patmos era una isla-prisión bajo el dominio del Imperio Romano y solo los prisioneros más peligrosos eran enviados allí, lo que la convertía en una especie de prisión de máxima seguridad de la época. Los prisioneros en la isla de Patmos eran obligados a trabajar exhaustivamente hasta morir. Los enemigos de Juan pensaban que su influencia no sería más significativa y que moriría de privación, trabajo forzado y sufrimiento. Pero para el siervo de Dios, su morada solitaria se convirtió en la puerta al cielo. Juan tuvo la compañía de Dios, del Señor Jesucristo y de los ángeles celestiales. Recibió instrucciones para transmitir a las iglesias por todos los tiempos venideros. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan logró dejar la isla de Patmos y regresar a Éfeso, donde predicó hasta morir de causas naturales. Algunos escritores afirman que el apóstol Juan murió a una edad tan avanzada que, en sus últimos días, tenía que ser llevado a las reuniones cristianas. Cuando ya no podía dar un largo discurso, a menudo repetía: hijitos, amaos los unos a los otros. Preguntado por qué siempre repetía estas palabras, Juan respondía: porque es el mandamiento del Señor. Y si solo esto se cumple, es suficiente. No es de extrañar que Dios haya dejado al apóstol Juan en la tierra hasta la vejez, pues este no solo fue el discípulo amado, sino también el apóstol fiel que perseveró en la fe hasta el final de su vida. Dios tenía un propósito para Juan, pues él escribió uno de los evangelios, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, que describe los eventos finales que ocurrirán antes de la segunda venida del Señor. Juan, el discípulo amado. Juventud y llamado. Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, era un joven pescador junto con su hermano Santiago antes de ser llamados por Jesús. Ellos eran compañeros de pesca de Pedro y Andrés en el mar de Galilea. Jesús llamó a Juan y a Santiago mientras estaban reparando sus redes de pesca, Marcos 1, 19-20. Inmediatamente dejaron todo para seguir a Jesús, mostrando su dedicación y disposición para abrazar un nuevo camino de vida. Proximidad con Jesús.
Juan es conocido como el discípulo amado y estaba extremadamente cerca de Jesús. Él formaba parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro y Santiago. Esta proximidad se evidencia por su presencia en momentos críticos, como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el monte Tabor y la angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Temperamento y crecimiento espiritual. Juan, inicialmente conocido por su temperamento impulsivo y apodado Hijo del Trueno por Jesús, mostró un crecimiento significativo en su carácter a lo largo del tiempo. Este apodo provino del episodio en el que Juan y su hermano Santiago quisieron llamar fuego del cielo sobre una aldea samaritana que no recibió a Jesús, Lucas 9 y 54. Sin embargo, con el tiempo, Juan se convirtió en un ejemplo de amor y mansedumbre, características reflejadas en sus epístolas. Testigo presencial y escritor. Juan fue testigo presencial de los milagros y enseñanzas de Jesús, así como de su crucifixión y resurrección. Después de la ascensión de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en el liderazgo de la Iglesia primitiva. Estuvo presente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, Hechos 2, 1-4. También participó en el primer concilio de Jerusalén, donde se discutieron cuestiones importantes sobre la inclusión de los gentiles en la Iglesia, Hechos 15. Los escritos de Juan. El Evangelio de Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Juan enfatiza la divinidad de Jesús y su relación única con el Padre. Las epístolas de Juan. Juan escribió 3 epístolas en las que destaca la importancia del amor fraternal y la fe en Cristo. Apocalipsis. Juan recibió la revelación de Jesucristo mientras estaba desterrado en la isla de Patmos, y escribió el libro del Apocalipsis que describe visiones proféticas sobre el fin de los tiempos. La historia tradicional relata que, durante el reinado del emperador romano Domiciano, Juan fue condenado a ser lanzado en un caldero de aceite hirviendo como forma de ejecución. Sin embargo, según la tradición, Dios obró un milagro y protegió a Juan del daño. A pesar de haber sido sumergido en el aceite hirviente, Juan emergió ileso, sin sufrir quemaduras ni ninguna otra lesión. Este acto milagroso es interpretado como una manifestación de la protección divina hacia Juan, quien fue considerado un siervo fiel de Dios. Traducción al español. La historia tradicional relata que, durante el reinado del emperador romano Domiciano, Juan fue condenado a ser lanzado en un caldero de aceite hirviendo como forma de ejecución. Sin embargo, según la tradición, Dios obró un milagro y protegió a Juan del daño. A pesar de haber sido sumergido en el aceite hirviente, Juan emergió ileso, sin sufrir quemaduras ni ninguna otra lesión. Este acto milagroso es interpretado como una manifestación de la protección divina hacia Juan, quien fue considerado un siervo fiel de Dios.